Vamos a iniciar nuestra clase entonces del día de hoy. Estamos iniciando lo que corresponde al parcial 2, la unidad 2. Vamos a tomar el ejemplo del gas ideal en el formalismo del ensamble canónico. Ustedes pueden ver lo que vimos en los ejemplos anteriores. Eran ejemplos de sistemas que eran cuánticos, que los niveles de energía estaban cuantizados, que los valores de la energía estaban cuantizados, ¿verdad? Vimos el sistema del gas de Boltzmann, ¿verdad? Y el sistema de spines. Ahora vamos a ver qué pasa con el gas ideal clásico. En el ensamble canónico, cuál es el formalismo que se sigue en el gas ideal clásico, incluyendo, vamos a ver lo que se llama la función de distribución de Boltzmann para velocidades. Vamos a comenzar hablando en términos generales primero. Si nosotros tenemos el hamiltoniano de un sistema de n partículas monoatómicas, vamos a comenzar viendo monoatómicas de masa m. Su hamiltoniano se escribe como la suma de la energía cinética más la energía potencial. Solamente como comentario, ¿verdad? Ustedes saben que no siempre en general el hamiltoniano es la energía. El hamiltoniano va a ser la energía solamente para sistemas conservativos, ¿verdad? No siempre es la energía. En este caso, el sistema es conservativo porque la energía potencial es una función nada más de la magnitud de la posición. Entonces aquí pueden ver ustedes que el potencial B es una función de la separación relativa entre la partícula I y la partícula J. Y el símbolo aquí I menor que J es para evitar la interacción, la autointeracción de una partícula con ella misma. Es decir, solamente se toma en cuenta la interacción de una partícula con las n-1 restantes. No se admiten repeticiones en la suma. Además, el RJI es igual y por esa razón se eliminan los términos repetidos que son simétricos. Eso indica este signo, esa expresión ahí, B y menor que J. Entonces, ese es un potencial aditivo por pares. O sea, estamos suponiendo que las interacciones son por pares. Las interacciones pueden ser más complicadas. Las interacciones pueden ser de 2 con 1, de 3 con 1, etcétera. Pero el modelo más simple es el modelo de potencial interactivo por pares, ¿verdad? Este es el más simple que se puede trabajar. Entonces, ahí está escrito una simplificación, ¿verdad? Realmente la que tenemos ahí. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un potencial, ¿verdad? Este es un tipo así parecido al de Van der Waals, la forma de la gráfica. Pueden ver ustedes que tiene una parte atractiva y una parte repulsiva. Tiene un punto de equilibrio aquí que es un mínimo, ¿verdad? Un mínimo. Y a partir de ese mínimo, entonces hay un comportamiento atractivo y un comportamiento repulsivo aquí después a la izquierda de ese mínimo. El comportamiento repulsivo aquí lo dibujamos como una curva suave. En la práctica realmente ese comportamiento es casi una coraza, casi una barrera infinita, aquí después después del diámetro, del diámetro atómico. Entonces, en la realidad, ¿verdad? Pasa a ser una coraza, o sea, el potencial es infinito después del diámetro atómico, o sea, cuando RI menos RJ es 0. Entonces es una coraza y la parte atractiva, o sea, una parte que se desvanece conforme R va a infinito, que sería esta acá. Esta es la aproximación de Van der Waals, es más parecida a este dibujo que está aquí, ¿verdad? Bien, el modelo pues va a depender del sistema, se va a ajustar o no se va a ajustar, pues depende de muchas cosas, ¿verdad? El modelo va a ser tan bueno dependiendo pues cuán complicado sea el sistema que nosotros estemos estudiando. Ok, la función de partición canónica para este sistema clásico en contacto con un foco a temperatura T y en un contenedor a volumen B, pues va a ser el número de microestados que contiene el sistema, pero con la multiplicación por la función de E a la menos beta H. Acuérdense que la función de partición lleva aquí todos los microestados con
la función de partición. Entonces sumo sobre todos los microestados, ¿verdad? Cuánticamente era una suma sobre los estados. Aquí es una integral sobre los microestados del, digamos, en el espacio fase, ¿verdad? Ya habíamos visto eso cuando introdujimos la idea general de lo que es una función de partición. Esta es la expresión clásica, integral de la función de partición que vimos originalmente. Entonces estamos trabajando el sistema, el gas, como un sistema clásico. Entonces, esa sería la función de partición clásica. Las coordenadas espaciales están restringidas al volumen B del recipiente. O sea que cuando yo integre sobre cada una de estas DDR, de 3DR1, de 3DR3, los límites van a estar dados por los valores que tiene el volumen B del recipiente que alberga al gas. La integración sobre el momentum da n integrales gaussianas de la forma esta que ya vimos antes. ¿Se acuerdan que yo podía factorizar las integrales gaussianas, las integrales de momentum, en integrales de esta forma, o sea, estas integrales acá? Aquí tengo n, pero realmente serían 3n si pongo esto como coordenadas, dp1x, dp2x, dp3x, etcétera, ¿verdad? Y entonces yo puedo factorizar las integrales, la parte acá la parte de momentum, ¿verdad? Acuérdense que este h tiene p cuadrado sobre 2m en cada término y la parte del potencial es lo que queda después. En integrales gaussianas de ese tipo quedaría 2 pi m sobre beta a la 1/2. Y entonces aquí lo que quedaría sería 2 pi m sobre beta a la 3n sobre 2, porque tengo 3n integrales de esa para la parte de momentum. Entonces lo que me queda aquí es un factor Q sub n, que este factor corresponde a la integral espacial. Y esa integral espacial no la estoy tocando todavía, porque en general esa integral espacial lleva la parte del hamiltoniano que incluye la interacción, que incluye este término que está acá, la energía potencial. Entonces, claro, ¿qué tan fácil va a ser esa Q? Bueno, esa Q va a depender de qué tenga, de cuál sea mi modelo, cuál sea el modelo de interacción que yo tenga, cuál sea la complejidad del sistema que yo estoy trabajando. Entonces, va a ser Q sub n y esa se le llama integral de configuración de la función de partición. Si lo que yo tengo, o sea, esa Q sub n va a ser entonces esto que está acá, miren, la parte del exponencial que lleva el potencial, la energía potencial, ¿verdad? Y estos son derivadas de la posición. Entonces, cada una de estas integradas sobre el volumen que ocupa cada una de las moléculas. Si todas las moléculas están en el mismo recipiente, como es lógico, este B va a ser el mismo. En el caso del gas ideal, aquí vamos a particularizar. En el caso del gas ideal, vamos a arreglar aquí, me falta un paréntesis aquí para que quede la exponencial completamente escrita. En el caso del gas ideal, nosotros vamos a particularizar. Y entonces la expresión se va a volver más simple. Me está dando problemas el Adobe, espero que se resuelva. Ya se resolvió, parece. Entonces, en el caso del gas ideal, el potencial es cero. No hay interacción entre las partículas. Entonces, el factor de configuración lo que va a dar nada más es cada una de estas integrales. D3R1 que daría un volumen. O sea, cada una de las integrales daría un volumen. Por lo tanto, el factor total de configuración para el gas ideal es B a la N. Entonces, aquí tenemos B a la N. Ese es el factor total de configuración, B a la N. Y entonces la función de partición canónica para el gas ideal clásico va a ser 2 pi m sobre beta a la 3n sobre 2 por el volumen elevado a la n. Me paro ahí un momentito por si quieren preguntar, comentar, ¿verdad? O cuestionar o debatir.
Bien, entonces vamos a continuar. Pues, fíjense bien, en el concepto del ensamble microcanónico, esta expresión presenta problemas en el límite termodinámico NB tiende a infinito, con B chiquita, que sería el volumen molecular, B entre N fijo. Y también lo va a presentar en el ensamble canónico. Nosotros antes en el ensamble microcanónico introdujimos de manera adecuada un factor n factorial dividiendo, ¿verdad? Que lo introdujimos, que dice que para evitar repeticiones cuando hacíamos las cuentas, dividíamos la función de partición clásica por el factor de Boltzmann n factorial en el ensamble microcanónico. Igual ahora, nosotros vamos a tener que dividir entre n factorial. Ayer lo comenté. Y vamos a tener que dividir entre n factorial como un factor ad hoc para poder lograr una expresión conveniente en el límite clásico. Entonces, si al final de cuentas los resultados son los que predecimos, no hay ningún problema con hacer ese ajuste de dividir entre n factorial. Ya van a ver ustedes claramente dónde se justifica la razón para dividir el n factorial. Pero hay algo más. Hay algo más. También hay que dividir la función de partición canónica por un factor h a la 3n, donde ese h resulta ser la constante de Planck. Ese es un factor estrictamente dimensional, que tiene dimensionales de longitud por momentum. Ya les voy a explicar, yo les voy a dar un argumento aquí, un poquito de plausibilidad, o sea, heurístico, un poquito con argumentos dimensionales de por qué debe ser así, ese factor h entre 3n. Ya les voy a mostrar por qué. Así la función de partición no va a depender de la escogencia de un sistema de coordenadas generalizado. Ese es el problema, que si nosotros tenemos coordenadas cartesianas, entonces la función de partición no debe tener unidades. Si tenemos cartesianas, entonces estamos seguros que tenemos que dividir entre un volumen a la hora entre un volumen en el espacio fase para poder tener una función de partición que sea dimensional. Y entonces ese es el punto, ¿verdad? Por eso necesitamos ese factor de corrección que es dimensional. En otro contexto y en el futuro, vamos a ver que la interpretación física de ese factor h a la 3n tiene que ver con que realmente nosotros tenemos que asumir, no podemos asumir que cada punto del espacio fase no está contenido en una caja. Realmente lo que ocurre es que el espacio fase está dividido en celdas, o sea, no pueden traslaparse las regiones alrededor de cada punto en el espacio fase. Entonces el volumen efectivo tengo que dividir el número de puntos entre el número de celdas. Y por esa razón es que aparece ese factor h a la 3n que se interpreta como el volumen individual de cada celda del espacio fase. Esa es una interpretación física que se le da a ese término ad hoc que vamos a ponerle a la función de partición para que sea dimensionalmente correcta. Si me dejan, ustedes tomen eso como válido, dividir entre, ya sabemos el n factorial por qué es, yo luego les voy a explicar por qué es válido dividir entre ese h a la 3n y me dejan continuar para que sigamos con la línea de la clase. Entonces, aquí tendríamos que la z sería, ¿verdad? El 1 sobre n factorial, 1 entre h a la 3n, la z canónica que habíamos calculado antes, para que sea la correcta. Entonces sería 1 sobre n factorial, 2 pi m beta h cuadrado a la 3n sobre 2 qn. Esa sería la z. Lógicamente, en el caso del gas ideal, ese qn pues va a ser b a la n, ¿verdad? Para el gas ideal. Entonces, esta sería la función corregida para la función de partición. El gas ideal monoatómico. Bueno, lo que queremos ver. La energía libre de un gas ideal clásico monoatómico de n partículas. Tenemos que Qn es B a la n. Y entonces si yo calculo 1 sobre n logaritmo de z, y nos vamos acá nosotros a lo que era z. Entonces z era este término
por b a la n y teníamos un n factorial dividiendo. Miren, el n factorial lo voy a aproximar por la aproximación de Stirling. Ustedes saben que el logaritmo natural de n factorial es, lo voy a escribir aquí arribita, aproximación de Stirling es logaritmo natural de n factorial igual a, ¿verdad? A n logaritmo de n menos n más términos del orden del logaritmo natural de n. O sea, hay un montón de términos, pero todos van a ser del orden del logaritmo natural de n. Eso nos dice la aproximación de Stirling. Hay una demostración matemática para eso. No la vamos a hacer acá, ni se la voy a dejar de tarea, pero eso es una aproximación que se usa mucho en mecánica estadística. Entonces, observen, cuando yo saco el logaritmo de z, ¿verdad? Me aparece acá un n logaritmo de n menos n. Yo tengo que al dividir entre n, si yo no tuviera este n que está acá, n logaritmo, aquí se me olvidó el logaritmo de n. Si yo no tuviera ese n acá, es decir, el n que tendríamos, que el n factorial que tendríamos aquí es lo que me está generando este n logaritmo de n más n. Escribámoslo y después vamos a ver. Ok, fíjense bien. El que va a ser muy importante va a ser este de acá, este que queda acá. Entonces, cuando entre el n, aquí me queda n sobre n y solamente queda logaritmo de b. Aquí queda logaritmo de n, porque este n se cancela. Repito, aquí queda logaritmo de b y aquí queda logaritmo de n al dividir entre n. Si no hubiera puesto el n factorial aquí, no hubiera habido un otro término acá que acompañara al logaritmo de b. Y ya van a ver ustedes cuál es el problema. Igual, cuando yo divido entre n, aquí me queda 1. Y estos términos no vamos a olvidar de ellos porque cuando divide entre n, ustedes saben que el logaritmo de n es más lento que n. Entonces, por la regla del L'Hopital, al tomar el límite, son formas infinito sobre infinito, pero es una forma más lenta arriba, que cuando la derivo cae más rápido que la de abajo y entonces esa forma tiene un límite que es 0. O sea, el logaritmo de n entre n tiene límite 0, es una forma L'Hopital, ¿verdad? Es una forma L'Hopital infinito sobre infinito, pero es una forma en donde la función de arriba es más lenta que la de abajo y por lo tanto tiene un límite 0. Espero que recuerden ahí que refresquen su cursito de cálculo, ¿verdad? Entonces, miren lo que pasa. Ahí tenía Steven escrito, ¿ves? Entonces, ¿qué me queda? Bueno, cuando saco el logaritmo, el 3n sobre 2 baja acá. El n se canceló al dividir entre n. El n se canceló al dividir entre n. Este n también, porque bajé 3n sobre 2. Bajé 3n sobre 2 acá y el n se canceló. Aquí este n se cancela y lo que queda es logaritmo de b. Y luego aquí se cancela este n también y lo que queda es logaritmo de n. Entonces el logaritmo de b con el logaritmo de n restado da logaritmo de b entre n, lo que da lugar al logaritmo de b chiquita. Si no, no cumpliríamos el límite de que b entre n tiene que concluir a b chiquita, o sea, el volumen molecular. Ahí se justifica la razón por la cual nosotros tenemos que incluir el n factorial para que dé el límite termodinámico. Y el 1 es el n entre n que queda acá. Y este orden acá que lo puse ya solo por piquete, porque cuando tome el límite a n infinito le vamos a decir adiós a ese término. En el límite termodinámico, entonces, acordémonos, ¿verdad? Acordémonos de la función de partición. En el límite termodinámico, nosotros tenemos que obtenemos, sacando 1 sobre beta, logaritmo de z, nosotros tenemos la función de Helmholtz, con el signo menos acá. Si nosotros dividimos entre n
y tomamos el límite Bn infinito y B entre n igual a B pequeña, esa función de energía libre de Helmholtz se vuelve energía de Helmholtz por partícula. Entonces esta sería la energía de Helmholtz por molécula del gas ideal, esta que está acá. Y entonces tomamos la derivada, fácilmente vamos acá, no voy a hacerlo en detalle, me olvido este término que está aquí, entonces vamos a tomar 1 sobre beta por esta derivada, ¿verdad? Que sería la derivada respecto a beta de todo eso, y vamos a encontrar que esa derivada es menos 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura, logaritmo de T menos KT, logaritmo de B chiquita, menos KT por una C, donde esa C es una constante dada por 3 medios, logaritmo de 2 pi mk entre h cuadrado más 1. No le voy a dejar de tarea, pero no, sí lo vamos a dejar de tarea, es un problema corto, lo vamos a dejar de tarea este que está acá. Entonces va a quedar de tarea eso, cómo se pasa de la energía libre de Helmholtz o sea, de la función de partición, que es esta, a la energía libre de Helmholtz, ¿verdad? O sea, donde esta es 1 sobre n el logaritmo de z. Profesor, ahí que dice que fue lo que derivó. El logaritmo de z. Es que la energía... no se deriva nada. Sí, tiene razón, no se deriva nada, ni siquiera vale la pena hacer un cálculo muy extensivo, porque no se deriva nada. Acuérdese que la energía libre de Helmholtz directamente se obtiene de la función de partición, no se deriva nada, ¿verdad? O sea, hace el límite. Solo se toma el límite y se separa, ¿verdad? Se separa el término, se separan los términos, ¿verdad? Se separa en términos de la temperatura. No tiene que ser esto de tarea, es muy simple. Donde esa C es esa constante que está ahí. La entropía por partícula, aquí sí. La entropía termodinámicamente es menos la derivada de la energía de Helmholtz en términos de la temperatura a volumen constante. Acuérdense que estoy hablando de cantidades por molécula, ¿verdad? Eso sería 3 medios de NKT menos 3 medios de K más K logaritmo de B más K sobre C. Puede ver que la entropía es 3 medios de K logaritmo de T más un término constante aquí, que es un término residual, ¿verdad? Que es 3 medios de K más K por C, y este término que depende del volumen todavía aquí. Y el calor específico, pues es la temperatura por la derivada parcial de la entropía a temperatura con respecto a T a volumen constante, y entonces donde este término es también por partícula. Y entonces voy a derivar esta S que está acá, multiplico por la temperatura ese resultado, el único término que depende de la temperatura es este que está acá, luego derivada es 1 sobre T, si multiplico por la temperatura se cancela y da 3 medios de K, que es el valor del calor específico para un gas ideal monoatómico que ustedes ya conocen, ¿verdad? 3 medios de NR. Y la presión, que sería menos la derivada parcial de la energía libre de Helmholtz con respecto al volumen a la temperatura constante. Entonces nos vamos a la energía libre de Helmholtz, derivamos con respecto al volumen a temperatura constante, entonces solo queda este término que está acá y sería KT entre B y el signo menos vuelve más, y entonces tienen ustedes aquí la ecuación de estado, o sea, la ley de Boyle, ¿verdad? Escrita aquí mismo en este término, ¿verdad? La ley de Boyle escrita acá, P igual a KT entre B para el gas ideal. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Es interesante, ¿verdad? Cómo se va deduciendo de una expresión microscópica las expresiones macroscópicas que ya nosotros conocemos, que son válidas experimentalmente. Eso es lo bonito de esta área, ¿verdad? Que relaciona toda la física, ¿verdad? Aquí venimos, imagínense, de un potencial interactivo que puede ser eléctrico, que puede ser magnético, que puede ser gravitatorio de cualquier tipo, y van ustedes reproduciendo todo lo que ocurre macroscópicamente, o sea, todo lo que ocurre en el mundo macroscópico, en el mundo del laboratorio,
donde se pueden medir las cantidades. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué sigue acá para ver que nos quedemos en un punto de continuidad. Bueno, aquí tenemos la gráfica de la entropía. Quisiera que la hicieran con un ordenador, Jorge, tal vez en un problema, que en una de las clases de problemas puedan hacer esa gráfica de S como función de T, y pueden ver ustedes la entropía como es ahí, ¿verdad? A bajas temperaturas la entropía se vuelve negativa. Eso es un conflicto con la termodinámica, ¿verdad? Y ese es un defecto de los cálculos clásicos. O sea que hay que recurrir a los cálculos cuánticos para tener resultados físicos reales, ¿verdad? O sea que esta entropía negativa es un defecto, es una anomalía. Entonces el modelo funciona para adelante, pero ya aquí ya no funciona, ¿verdad? Pero no lo vamos a botar, sabemos que funciona bien, ¿verdad? A temperaturas razonablemente altas que no sean tan bajas, porque nos da esa entropía negativa y eso es ilógico. Debemos utilizar la mecánica estadística cuántica a bajas temperaturas. Las fórmulas cuánticas correctas para modelos realistas con un estado bien definido conducen a una entropía que se hace cero al cero absoluto, ¿verdad? Ahí tendríamos una cosa diferente. Ok, si quisiéramos calcular la energía interna, nosotros sabemos que la energía interna es menos la parcial con respecto a beta del logaritmo de z. Entonces, vamos a ver cuál es la parte aquí del logaritmo de z que tiene derivada respecto a beta. Solamente sería esta parte de acá, ¿verdad? La que voy a derivar respecto a beta. Acuérdense que ya es la 1 sobre n, porque estamos hablando de la molecular, ¿verdad? Por molécula. Bueno, aquí no, aquí todavía nosotros dejemos la n ahí, no importa, tomemos el logaritmo de z, aparece aquí la n, y aquí entonces resulta que a la hora de derivar aparecen todos estos factores que se van a cancelar y solamente queda 3 medios de nkt, ¿verdad? Que es el valor que esperamos para la energía interna total, y si es por molécula, entonces la U chiquita va a ser 3 medios de kT. Que si lo obtendrían de las fórmulas termodinámicas que relacionan F es la función de Helmholtz, S y T, llegarían a este resultado también. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente. Si nosotros despejamos la temperatura en términos de la entropía, acá de antes, esta va a ser parte de la tarea 3, sí. Si despejáramos la temperatura en términos de la entropía, ¿de cuál expresión? Pues de esta, ¿verdad? Si despejáramos la temperatura en términos de la entropía y la sustituyéramos en la expresión para la energía interna, encontraríamos que la energía interna tiene esta expresión que está aquí, U como función de la entropía. Y si la invertimos, que también va a ser parte de la tarea 3, obtenemos que la entropía es, como función de la energía y del volumen, es 3 medios de K por el logaritmo natural de la energía interna más K veces el logaritmo natural del volumen más una constante. Esta constante pues hay que arreglarla, es una constante que resulta de combinar todas las que pueden estar aquí. K, C, etc. Este resultado ya lo habíamos encontrado en el examen microcanónico, este que está aquí. Esto lo van a hacer entonces de tarea. Aquí tengo una página de apoyo, con esto voy a terminar la clase. Les decía de la dimensionalidad de la Z. Estas son dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones de Z pues son dimensiones de masa entre beta, entre h cuadrado, elevada a la 3n sobre 2 por las dimensiones de q a la n. Las dimensiones de q a la n son distancia a la 3n. Si trabajáramos en cartesianas,
Si trabajáramos en otro sistema de coordenadas, aparecerían factores de escala que darían igual distancia a la 3n. Las dimensiones de m, bueno, las dejamos ahí, son m a la 3n sobre 2. Y las dimensiones de beta son 1 sobre energía. O sea que tendríamos energía en el numerador a la 3n sobre 2. Las dimensiones de h barra serían dimensiones de momentum por distancia. Entonces, si nosotros venimos y tenemos a la 3n sobre 2, sería h a la 3n. Entonces, sería p a la 3n por distancia a la 3n. Entonces, se cancela la distancia a la 3n. Y por otro lado, nosotros sabemos que las dimensionales de energía es p cuadrado sobre m en dimensionales, en dimensiones. Y entonces, las dimensiones de p cuadrado serían dimensionales de energía por masa. Entonces, aquí tendríamos que sustituyendo las dimensionales aquí de P, tendríamos entonces dimensionales de energía por masa a la 3n. Esas serían las dimensionales de P cuadrado. Entonces aquí tendríamos P a la 3n, aquí tendríamos M por E a la 3n arriba, y entonces ¿qué tendríamos acá? Las dimensionales de E por M, que serían de P cuadrado. Entonces tendría P cuadrado a la 3n sobre 2, daría P a la 3n entre P a la 3n adimensional. O sea que el factor SH que dividimos la función de partición es para volver dimensionalmente correcta la expresión de la función de partición que calculamos clásicamente de la integral del espacio fácil. Si lo vemos directamente de la integral, vemos que esta integral que está acá, la exponencial es adimensional. Entonces, esta integral tiene dimensionales de P a la 3n por D a la 3n. Entonces, esto tiene P a la 3n entre D a la 3n. Entonces, da dimensional, ¿verdad? La expresión. Entonces, tenemos que dividir por eso entre el factor h a la 3n para que dé adimensional. ¿Ok? Ahí voy a parar la clase de hoy. Si tienen preguntas. Solo una cosa. La integral de los QN, que salen los... atrás. Los de R, los de R a la 3 y todo. Si usted ¿Cómo me es que dijo que...? Si usted me dice la diapositiva, me paro ahí. Es atrás, ¿verdad? Sí, más atrás. Que después eso equivaldría a los B a la N. Vamos a ver. Dígame a dónde. ¿Atrás? Un poco atrás, creo. O atrás. Ah, no. ¿Qué más atrás? Más arriba. Es más arriba, ¿verdad? Sí, Aquí por sería. ahí. Sí, esa Aquí sería. Ah, ok. Sí, es que lo que tiene entonces ustedes, como no tiene interacción, lo que tiene es que tiene la integral de R1, Hagamos una cosa para hacerlo con calma. Voy a desconectarme porque me queda un minuto y me voy a volver a conectar para que se unan. Ok, voy a desconectarme ahorita. Bien. Y se vuelven a unir. Es que solo me queda un minuto ya y nos va a parar. Nos va a dejar a medias.